9:57 minutos en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en este lunes 20 de mayo, año 2024. Vámonos de inmediato tras la ronda de comentarios y la participación del pueblo dominicano a través de las llamadas telefónicas con nuestra entrevista central de este día, el día después, ¿verdad? Como la película aquella. Y tenemos la presencia del buen amigo Sigmund Freud, quien ha estado no solamente como servidor público y director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, sino en su condición de delegado político del Partido Revolucionario Moderno. Ha sido siempre un luchador por su organización política, recordando aquellos años de luchas jurídicas también, cuando te tocaba con toga birrete estar pues al lado de la entonces corriente, que luego terminó convirtiéndose en Partido Revolucionario Moderno, y hoy evidentemente se cosechan frutos como son los obtenidos en los comicios electorales del día de ayer, en lo que te corresponde por tus esfuerzos y responsabilidades. Te felicitamos y obviamente deseamos ahora lo mejor dentro de lo que será ya la parte que viene de las responsabilidades políticas y demás. Y bienvenido una vez más, Sigmund, a este gobierno de la mañana. Bueno, muchas gracias, José Luis, gracias al equipo que está aquí, a todos amigos, de verdad, muy contento por los resultados del día de ayer. Primero por la jornada, una jornada que el pueblo dominicano volvió a demostrar una vez que confía en el sistema político, que confía en el sistema institucional democrático de la República Dominicana, que acude de manera cívica a apoyar a sus diversos partidos y candidatos. También la labor de la Junta Central Electoral, tenemos que reconocerla. Nosotros que somos delegados del partido ante ese organismo, conocemos muy bien todo el trabajo que se ha venido haciéndose durante los últimos meses para poder tener los resultados que ayer obtuvimos. Ningún tipo de incidencia de relevancia que pueda poner en cuestionamiento la labor realizada por el órgano, ni tampoco en la misma jornada. Y eso yo creo que al final todos ganamos. Ganó la democracia, ganó el país, porque volvemos a reflejarle al mundo que la República Dominicana es un país fuerte, institucional, que está totalmente divorciado de muchas cosas de lo que está pasando en la región. Inclusive escuchaba a uno de los observadores internacionales, el expresidente Solís de Costa Rica. Ayer mencioné una persona que ayer mencionó en una entrevista, dijo que ellos como costarricenses tienen que ver lo que está ocurriendo en República Dominicana. A pesar de que ellos entienden que Costa Rica es un país fuerte e institucional, entienden, él mencionaba que República Dominicana en la región es el referente de lo que muestra como, primero, no solamente con la parte del crecimiento económico, estabilidad macroeconómica, sino también en la parte institucional y política. Y yo creo que eso debemos preservarlo y tenemos que aplaudirnos todos por lo que vivimos en el día de ayer. Así es, Rosendo. Sigmund, saludos. Saludos, amigo. Placer recibirte por aquí en el día después. Yo creo que el proceso confirmó todas las expectativas que tenía el Partido Revolucionario Moderno. Probablemente hasta le dio un poquito más el proceso de lo que ustedes tenían en lo presidencial en primera vuelta. En el Senado, hasta ahora, por lo menos 28 senadores. 29, Rosendo. 29, sí, 28, ¿Cuál 29 lo está quitando? confirmado. No, pero te estoy poniendo, óyeme. Ayala. Sí. No, pero lo mucho agita. No, bueno, son 29, no quita. No, cuando es el otro, no gana así. 29 senadores, se amplía la matrícula significativamente en la Cámara de Diputados. Este triunfo tan contundente, ¿qué compromisos entonces le pone al gobierno del presidente Luis Abinader y a ustedes como organización política frente a las expectativas de transformar estructuralmente el país? Lo primero es que yo creo que el presidente marcó el tono el día de ayer. Si ustedes analizan su discurso, más que un discurso de, vamos a decir, electoral, ¿verdad? De poder expresar su conformidad o su felicidad por el triunfo, fue un discurso dirigido a la nación en el cual él de una manera u otra establecía que a pesar de ese gran triunfo, la responsabilidad que tiene el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Abinader con ese apoyo que le dio el electorado, estableció claramente cuáles son sus objetivos fundamentales, y es fortalecer la institucionalidad. Fue muy valiente que en un discurso de en horas de haber ganado, hablase de una reforma constitucional inmediatamente y hablase también de que esa era su última
candidatura y su última victoria en lo personal. Eso no se, si te pones a analizar en estos escenarios políticos de la región, nunca se había visto un presidente que hablara justamente horas después, decir que ya no iba a ser más candidato y que él iba a abocarse a una reforma constitucional con lo que comprende eso. O sea que yo creo que estamos muy conscientes de la gran responsabilidad que tenemos ahora. Tenemos que utilizar esas mayorías para realmente hacer las transformaciones que el país requiere en lo institucional, en lo económico, en lo político. Y ahí yo quiero introducir un elemento que voy a ser uno de los... Yo creo que voy a ser un vocero de eso cada vez que pueda. Nosotros tenemos que tomar decisiones importantes en el aspecto electoral. No podemos seguir con el sistema del método de Hong y el voto preferencial de los diputados y los regidores. Eso le hace daño a la democracia, eso es excesivo, crea los procesos más costosos, genera una competencia que es totalmente caníbal entre los propios compañeros. Nosotros tenemos que ir más allá y pensar en qué mecanismos nosotros podemos utilizar para que no exista esa competencia. ¿Qué es lo que se ve? Entonces, yo creo que tenemos que definir circunscripciones electorales en el cual cada partido posicione a un solo candidato. O sea, en la circunscripción número 1, por ejemplo, si hay 6 diputados, vamos a territorializar 6 bloques o 6 barrios, lo que sea, y ahí tengamos un solo candidato por partido. No podemos seguir con este tema del voto preferencial y ni los diputados, y mucho menos de los regidores, porque todos vivimos. No puede ser que un regidor, para ser regidor, tenga que gastar 15 millones de pesos. Eso es una locura. Entonces, esas son de las cosas que el presidente, que el partido tiene que asumir. El presidente tenemos que asumir con esta mayoría y yo creo que el presidente también llamó a que todos los partidos se sumen a esto que nosotros tenemos que iniciar. El país está viviendo un momento muy importante en el cual tenemos un presidente que está dispuesto a sacrificar inclusive parte de su capital político, porque esas transformaciones tienen costos electorales y tienen costos en las preferencias y en todas las simpatías electorales. Y si tenemos un presidente que está dispuesto a eso, que tiene el coraje, la determinación para llevarlo a cabo, mal hicieran que los partidos políticos de la oposición no se sumaran a esto, a sentarnos a discutir cuáles son las transformaciones que requiere la República Dominicana en todos los aspectos, empezando por el aspecto institucional. Sí, yo creo que sí, que hay que territorializarlo, porque si no va a haber ese canibalismo que hubo ahora mismo en este proceso, y es conveniente que un partido como ustedes, que tienen tantos candidatos presidenciales y sus pupilos, puedan repartirse ese pedazo tranquilo sin tener que matarse. ¿Qué sigue ahora? Aparte, la reforma. Por favor, ¿para qué es la reforma? He oído tantas versiones que quiero de alguien como tú, que de verdad que conoce, tiene el conocimiento y la cercanía de cuál es el móvil de la reforma. Bueno, el presidente ha delineado dos aspectos puntuales en el tema de la reforma. El primero, como tú acabas de determinar, el tema el famoso candado, ¿verdad? Para que no se modifique la Constitución, para que un presidente en turno pueda beneficiarse del mismo y aspirar a un tercer mandato, por decir algo. Y lo que es, constitucionalizar ya lo que es la independencia del Ministerio Público. Bueno, ¿en qué consistiría? Pues vamos a decir, todavía hay aspectos que tenemos que discutir en detalle. Cuando hablamos del candado, estaríamos hablando de establecer posiblemente una mayoría, vamos a decir, más rigurosa para la modificación en cuanto a lo concerniente a las opciones, a la posibilidad de aspirar más allá de un segundo mandato, de la reelección inmediata. Ahí habría varios elementos a establecer, si podemos llevarlo a la misma categorización que existen otros aspectos constitucionales, como por ejemplo el de la moneda, como que la República es sección pétrea, podría ser algo así, o podría establecerse sobre la base de una mayoría más calificada, más especial para ese aspecto. Esos son elementos que hay que discutir. Y en el tema del Ministerio Público Independiente,
sin lugar a dudas debe ser el mecanismo de selección. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí se entrará en una discusión, si será sobre la base de ternas sometidas al Congreso Nacional, si será sobre la base de ternas en el cual se requiere una mayoría calificada por parte de ambas cámaras, o bueno, hay varias opciones que se pudieran discutir, pero lo que sí al parecer hay una decisión del presidente de despojarse de que sea por medio de una designación directa de parte del Poder Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, y buscar alternativas distintas en el cual se requiera una pluralidad en la toma en esa decisión, ya sea política, de los actores políticos o de otra naturaleza. No te podría decir que tenemos decisiones tomadas, eso habrá que ahora analizarlo profundamente con los equipos jurídicos, tanto del partido como también de la oposición, porque eso debe ser algo consensuado, y entiendo que el presidente, el llamado que hizo el día de ayer fue para eso mismo, para que todos discutamos cuál es la mejor manera de lograr eso. Y yo creo que también se pueden tocar otros aspectos que veremos más adelante, pero esos son los dos que el presidente ha... Sigmund Freud, delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral, alto dirigente de ese partido, pero sobre todo un hombre que siempre ha estado con el PRM. Cuando José Luis te presentaba, recordaba una anécdota que hacía Nenazo en presencia de Eduardo San Lobatón, que decía que el PRM se fundó sobre las escalinatas de un tribunal, con 30 sentencias en contra, y cuando arrancaron a caminar por ese partido junto a Luis Abinader, por el país le decían locos, ¿cómo van a construir un partido sin locales, sin recursos y sin nada? Uno de esos hombres era Sigmund Freud. Así es. Así es. Bueno, 500,000 pesos nos dieron a nosotros la Junta en ese proceso. Esa es la contribución. O sea, si hay un servidor público que demuestra y político que se puede ser buen servidor y también político comprometido, es usted, querido hermano, junto con otros hermanos. Gracias. Pero el punto es el siguiente. Has hecho referencia a algo que políticamente me llama la atención. Es la primera vez también que veo a un presidente reelecto, recién ganado a horas, que establece término de su aspiración y modificación constitucional. Entonces le pregunto a Sigmund Freud, que conoce a Luis Abinader, tal vez como pocos lo conocen, ¿a qué obedece esto, piensa usted, querido hermano, de este anuncio? Uno, o es a decir, la Asamblea Nacional Revisora es soberana, y una vez abierta esa posibilidad de modificación constitucional, a ustedes aspirantes, yo puedo ser, no se vuelvan locos. O dos, yo no voy más, y ya allí enfrente hay un Omar Fernández con un partido Fuerza del Pueblo que sacó un 30%, arranquen a aspirar para que mi relevo pueda ganar. ¿Qué me dice usted? Yo creo que, como diría anteriormente, ninguna de las anteriores. Si tuviera una selección múltiple. Yo me iría más en el siguiente sentido. Primero, un mensaje claro al país de que, contundente, de que él no va a aspirar, y que para evitarse todo eso que se genera alrededor de los presidentes en un momento determinado, de que tú eres insustituible, de que sin ti no podemos vivir. Yo creo que de entrada ya se quita eso, para poder gobernar con mayores niveles de independencia y de objetividad y de compromisos, ¿verdad? Con menos niveles de compromiso. Eso es lo primero. Pero segundo, también para enviarle un mensaje claro a esos aspirantes de nuestro partido, de que se vayan preparando, pero también con prudencia. Aquí tampoco podemos iniciar, Khalil, una carrera desbocada de aspiraciones. Vienen momentos cruciales para el país y para el Partido Revolucionario Moderno, en el cual se requiere unidad, se requiere una voluntad cohesionada de todas las partes, de toda esa dirigencia, para poder, se requiere gobernar para lograr lo que él pretende lograr con las transformaciones institucionales. Claro, él ha dicho de manera también pública que va a establecer un protocolo claro para que también todo el mundo juegue con unas reglas de juego definidas, y él se ha asumido como tal, como el árbitro de ese juego, y y sin lugar a dudas lo va a ejercer, sin importar el costo que tenga para él en lo político. Pero también, Khalil, yo creo que en eso que tú decías sobre el tema de la Asamblea, tanto como se hizo con el presidente Danilo Medina, con ese transitorio, porque algunos establecen jurídicamente que, bueno, la Asamblea es libre, del momento en el cual se modifica la Constitución, ya es una Constitución nueva. Que es un precepto que está establecido ahí, que hay referente al Tribunal Constitucional, pero sí está definitivamente la posibilidad de establecer esos transitorios, el cual deja claro que el presidente no puede volver a aspirar, como se hizo con Danilo Medina en aquel momento, con la Constitución del año 2015, así sin lugar a dudas se hará con esta Constitución, para que no haya duda de que el presidente Luis Abinader tampoco podrá aspirar. Al final del día, yo entiendo que el mensaje fue
para el país en un sentido de que él no está en temas de mantenerse en el poder, sino que él está dispuesto a abordar las transformaciones que requiere la República Dominicana en estos momentos, y con eso a la vez también envía el segundo mensaje a la militancia, a la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, de que tenemos que prepararnos, tenemos que cohesionarnos, tenemos que poner las reglas de juego claro, trabajar de manera unida, pero sin desesperarnos, porque hay etapas que vienen ahora en estos momentos que es importante que todos estemos cohesionados a una para poder lograr esos objetivos. Sidmon, quisiera también desbordarme en halago, pero yo tengo una posición parcial. Yo soy de los que particularmente he visto desde dentro tu trayectoria y tu trabajo dentro del partido y la función como delegado, al igual que a Dionisio de los Santos, reconocer también el trabajo que ha hecho durante los años. El equipo técnico y incluye a ti también. Como parte del equipo. Llegué al final ahí a cargar los bates. Quisiera Sidmon que nos hablara un poquito más del relevo político en el PRM. Ya con el discurso del presidente Luis Abinader, se abre inmediatamente aún más, ya la llave de los proyectos políticos del PRM, pero quisiera que nos hablaras más de ese relevo que también sabemos más o menos por dónde van las cosas, pero adicionalmente dentro de ese relevo yo quiero que también nos digas cuáles son tus aspiraciones dentro de ese nuevo liderazgo que ha surgido en el PRM. Lo primero que a tu pregunta aquí, para dejar claro aquí, porque para evitar la conjetura, yo ni aspiro a presidente, ni aspiro a senador, ni aspiro a nada. Yo lo que aspiro es a seguir sirviendo al partido y al presidente Luis Abinader para que me saquen de la lista esa que hay grandísima, supuestamente. De la lista de los 22. Hay una lista grandísima de aspirantes. Que lista tal, que también te voy a decir algo, cuando se comiencen a abrir esas realmente esas aspiraciones, tal vez en año y medio, 2 años, que el presidente, yo creo, que dirá, bueno, todo el que quiera aspirar que se vaya para la calle, se va a reducir también bastante la lista. Se reduce mucho la lista. Mira, el Partido Revolucionario Moderno tiene definitivamente una cantera de talentos como ningún partido. Yo me atrevería a decirlo. El PLD tiene muchos, la Fuerza del Pueblo también, pero nosotros, sin lugar a dudas, tenemos la mayor cantera fogueada de jóvenes talentos, ya fogueados con experiencia de Estado, con trabajo político y con liderazgo nacional y con estructuras nacionales, sin lugar a dudas. Como mencionaba anteriormente, reitero que no es el momento de anunciar aspiraciones. Tenemos que tener prudencia, cautela en ese sentido. Primero celebremos este triunfo. Vamos a celebrar este triunfo y vamos a prepararnos para los meses que vienen, antes de nosotros seguir hablando del 28. Ahora, cada uno de ellos tendrá que hacer su trabajo, pero el trabajo no solamente es un trabajo electoral. Aquí también la sociedad va a estar viendo el trabajo que hacen como ejecutores de gobierno, como funcionarios. O sea, si tú quieres ser presidente de la República, demuéstrame que tú hiciste o que tú has hecho en tu gestión, en tus gestiones, ya sea en cualquier posición que tú hayas tenido. Eso es importante, de igual manera también. La sociedad también mandó un mensaje el día de ayer, y es el mensaje de que esos altos niveles de participación electoral de los 70 y pico % han ido reduciendo, y eso se debe posiblemente a que el electorado joven está buscando nuevas opciones y tal vez no la encuentra en el mercado electoral o no se siente identificado. Habría que sentarnos a hacer un análisis en ese sentido, a ver lo que está ocurriendo para haber bajado de 70% a, yo creo que terminará cerca de un 60%, 59-58%. Para también otras opciones que han surgido. Tenemos que analizar eso también con cierta, no tal vez con mucha fuerza, pero con cierta relevancia. Entonces, dicho eso, nosotros como partido y como partido de gobierno y como con esa cantera de jóvenes, aspirantes, jóvenes y mujeres y hombres, lo primero que tenemos que entender es que la única manera de que el PRM tenga posibilidad de seguir en el poder más allá del 28 es haciendo un buen trabajo de gobierno 24-28. Y a eso es que nosotros tenemos que enfocarnos, en hacer una buena gestión en estos 4 años para que el país nos dé la oportunidad de poder relevarnos en el poder. Tenemos la oportunidad, porque tenemos un gran árbitro que será el presidente Luis Abinader. Estoy convencido que hará una buena gestión de gobierno, pero cualquier aspiración desmedida, extemporánea, puede inclusive hacerle daños a cualquiera de estos aspirantes antes de iniciar la competencia. O sea, yo creo que prudencia es lo que más, lo que llama en estos momentos a esos amigos, que yo sé que hay mucho ánimo y hay muchos caballos que están locos por desbocarse, pero vamos tranquilos, que eso llegará el momento. Prudencia. Primero felicitarle a usted, al PRM, al presidente por su triunfo. Yo creo que ganó la democracia. Hay un aspecto que a mí me llama poderosamente la atención
y es la insistencia del tema de la reelección presidencial. Reelección, y no voy a aspirar. La reelección es una voluntad individual. En el siglo pasado, 2 presidentes con reelecciones indefinidas tomaron la decisión de no presentarse. Don Antonio Guzmán Fernández, Salvador Reyes Blanco. La Constitución de la República al presidente en este momento le prohíbe una reelección presidencial. O sea, por tanto, se supone que eso no está en juego. Entonces, lo que no insisto es la motivación de la modificación de la Constitución de la República, tomando como parámetro fundamental el tema de que me quieren convencer a mí de que el presidente no se va a reelegir cuando la propia Constitución le prohíbe al presidente reelegir. Hace 5 años tuvimos es un elemento. Ahora, tú me dirías a mí, bueno, el problema es que nosotros queremos que a futuro no haya un individuo que quiera reelegirse. Tenemos la figura del referéndum, que es una figura constitucional, que obliga y lleva entonces a la decisión del soberano, que el pueblo, tomar una decisión de esa naturaleza. Entonces, ¿por qué no llevar a cabo la ley de referéndum que incluye el tema de la reelección presidencial, más allá de lo que establece la Constitución de la República, como un mecanismo de control real para evitar ese desbordamiento y esas operaciones de medida, y concentrarse en los aspectos fundamentales que tú has señalado de la modificación constitucional? Porque la gente lo que dice, bueno, el presidente va a sacrificarse, no se va a reelegir, y ya él dijo que no se iba a reelegir. Bueno, pero el problema es que la Constitución dice al presidente que no se puede reelegir. Entonces, si el presidente no puede reelegirse, no me puede estar tomando un discurso de que él va a asumir un gran sacrificio porque no se va a reelegir cuando la Constitución le prohíbe. Entonces, los aspectos fundamentales, que es lo que hay que discutir, que en la reforma constitucional se están dejando de lado. Entonces yo como que esa partecita como que no la entiendo. A ver si tú me... Bueno, Felipe, lo primero es que el presidente lo que ha querido primero es despejar esos fantasmas que siempre pululan y que a veces esos fantasmas se convierten en espectros y se materializan, porque en el 2019 el presidente Danilo Medina no podía reelegirse. Sin embargo, estuvimos a horas de una asamblea revisora, a horas para llevar a cabo, y tenía ya los votos para poder lograr una modificación. Y gente alentándolo. Pero la diferencia es que el presidente tiene redactado. Rosendo, la diferencia entre Danilo Medina, que tiene una ambición de poder más allá de la Constitución, y el presidente Luis Abinader, es que el presidente ha dicho, y no tengo por qué no creerlo, que él no tiene esa ambición de poder. Así es. Entonces no hay por qué poner en duda eso. El aporte es una decisión individual. No, el aporte es el legado que él va a dejar, es estableciendo un mecanismo, un protocolo mucho más complejo para que aquellos que tengan esas ambiciones de poder desmedidas en el futuro se encuentren en una situación mucho más compleja. Bueno, entonces no te voy a negar que estamos discutiendo cuál es la mejor manera para establecer esos controles. Eso puede ser una, pero tiene que modificarse la Constitución en el sentido de que para establecer una posibilidad de un tercer mandato, entonces tendríamos que acudir a un referéndum y lograr una mayoría, vamos a decir, calificada, supermayoría, para que pueda ser modificada. Claro que sí, puede ser, eso puede ser una de las opciones. Por eso yo mencionaba cuando Susana me preguntó que todavía no tenemos cuál es realmente el proceso, el protocolo que se va a establecer. Hay diferentes opciones que se plantean sobre la mesa y tendremos que discutir cuál es la más conveniente. Me parece interesante la tuya, porque de esa manera también ponemos en la mano del pueblo, que sea quien decida al final del día si decide optar por una tercera reelección o segunda reelección, aquel que está aspirando. Ahora, a los pueblos también hay que de una manera u otra educarlos, hay que también explicarles, porque también en estos países que tú sabes que son bastante volubles, desde el poder con recursos, a veces también se confunden las mayorías o se pueden confundir las mayorías. Entonces, son cosas que tenemos que analizar, pero no se puede descartar esa opción que tú dices. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sigmund, el presidente ya ganó la reelección y hay gente que incluso tú le dices, ahora toca comenzar a revisar cosas que uno
a leguas ve que no funcionan en el gobierno o que no están funcionando, no están haciendo lo que deben hacer. En este cuatrenio, esas cosas y esas figuras que hay que mover de algunas instituciones, ya eso de alguna manera está planteado, porque hay instituciones donde necesariamente hay que sacudir la mata, aunque digan ya ganamos. Bueno, lo primero es que yo creo que nosotros hemos ido aprendiendo en la gestión de gobierno en estos 4 años a gobernar. Sin lugar a dudas, cuando llegamos había mucha inexperiencia de muchos actores políticos que llegaron a instituciones que nunca habían gerenciado. Algunos han sobrepasado, o sea, pasaron con buena nota en su ejecutoria, otros con menor nota. Tal vez haya algunos que haya que revisar, que haya que evaluar. Hay gente que hay que mandarla. Que haya que evaluar, Creo que el presidente primero conoce muy bien su estructura de gobierno. Es un presidente que maneja al dedillo el gobierno dominicano, y también maneja las capacidades y las aptitudes de quienes están encabezando cada una de las instituciones. Entiendo que él no tiene la obligación tampoco de renovar su gobierno. Pero sí de esa autocrítica. Asumo que también entrará en una etapa en la cual revisará, analizará situaciones, posiciones. Entiendo que sí, que habrá algunos cambios determinados para mejorar o fortalecer, o también entrar otros jugadores que están ahí y que necesitan también, que están dispuestos a batear, ¿verdad? Que están en la banca, que son cuarto bate, que también pueden jugar una posición relevante. Yo creo que ya si tenemos a 4 años de gestión de gobierno, cómo poder sentarnos a evaluar áreas de fortaleza, áreas que hayan tenido algunas debilidades, para reforzarlas. Y este es el momento. Evidentemente el presidente vendrá una etapa ahora de transición, porque recuérdense que el 16 de agosto es que empieza su nueva gestión de gobierno, a pesar de que una continuidad, pero el 16 de agosto es que empieza su nuevo cuatrenio, y ahí el presidente tiene que, o sea, él es que tiene el derecho y la prerrogativa de determinar quiénes los acompañarán en su próximo cuatrenio, quiénes tendremos la dicha o no de seguirlo acompañando. Pero entiendo que él está muy claro, tiene un panorama muy claro de cuáles son las cosas que tenemos que mejorar, cuáles tenemos que seguir fortaleciendo y cuáles están bien, y que lo que simplemente tenemos que seguir empujando en la misma dirección en la cual se ha empujado en estos 4 años. Sidmo, es como medio difícil hacerte preguntas un día como hoy. Pregúntale cómo se siente. No te atreves a hacerla cómo se siente. No, es difícil. Vamos a hacértela a ti, Fernando. ¿Cómo te sientes, Fernando? No, yo me siento feliz, en paz con Dios. En paz contigo mismo también. Y conmigo primero. No, es difícil porque viniendo del proceso de ayer y hoy lo que toca son celebraciones y algarabía y mucho optimismo, ¿verdad? Gozar no cansa. Exactamente. Mucho optimismo, muchas cosas. Pero una de las razones para que el PLD saliera del poder fue la permanencia en las posiciones de muchos funcionarios. La gente se hartó. Hay uno que duró 12 años en una institución, seguido. Una cosa horrible. Y si a ti el presidente te pregunta, ¿a quién hay que cambiar? No, a mí no. A mí, ¿A quién tú dirías? Pregúntame a mí, ven. No, a mí no me van a preguntar. ¿Cómo? No. Pero yo te quiero preguntar eso. No. Si tú tienes una decisión, ¿a quién hay que cambiar en el gobierno? No. Ya, ni siquiera quién poner, a quién cambiar. Yo sé quién te responde. No, yo creo que hay que cambiar en alianza público-privada y mandarlo para una posición más alta, claro. Pero dime a ver, si te toca a ti, ¿a quién tú le dices que cambie? No, yo creo que el presidente lo que tiene, o sea, si yo fuera presidente, me enfocar en sectores. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Yo tengo que fortalecer cuáles sectores ahora en este momento debemos priorizar con una gerencia más activa. No, hay varios. ¿Pero cuáles? Mucho. ¿Cuáles son? Imposible. Pero sectores. Pero ya me respondió. Ya respondí. Otro vez acá. No puedo condicionar. Rafael Paz. Una pregunta al profesor Sigmund de Derecho. Vámonos con a ver. Pregunta al profesor Sigmund de Derecho y otra pregunta a Sigmund el político. Sigmund el profesor de Derecho. En estos momentos se habla de reforma. Hay una persona, la única persona impedida para aspirar, que es Danilo Medina nuevamente. ¿Tú entiendes que debe ser habilitado Danilo Medina nuevamente para ser justo de cara a los próximos comicios? Y segundo, pero nada. El sistema de partidos políticos, ¿cómo lo evalúas? ¿Volveremos al bipartidismo? ¿Absorberá
Leonel Fernández al PLD, que como Danilo previó que el que quede en tercer lugar lo va a absorber. ¿Qué tú avisoras? Y si hay que habilitar a Danilo Medina, yo creo que sí, justamente. Hay dos personas que están inhabilitadas, Danilo Medina y Luis Abinader. Exacto, son dos que están inhabilitados. Míralo, como yo mencionaba, lo mismo que se estableció en el 2015 con el candado, puede seguir permaneciendo. Yo entiendo que así como el presidente de Luis Abinader va a hacer 2 términos, yo creo que el presidente Danilo Medina también hizo sus 2 términos y tiene que darle oportunidades a la nueva generación. Y la sociedad ayer le mandó un mensaje claro al PLD. Yo no quiero involucrar mucho en los aspectos del Partido de la Liberación Dominicana. Y es que ese partido necesita renovación. Urgente. Lo mismo que hicimos nosotros en el PRM. Señores, hay que reconocer que cuando el PRM designó, y no es por demeritar el trabajo anterior, que hicieron tremendo trabajo don Chubac y Andrés Bautista, 2 dirigentes increíbles, que fueron lo que se necesitaba en ese momento de conformación y fortalecimiento de la estructura. Pero cuando el PRM renovó y presentó las caras de José Ignacio Paliza y Carolina Mejía en el partido, 2 figuras jóvenes, una mujer con mucha capacidad, el electorado nos comenzó a ver diferente. Un partido que tenía realmente intenciones de cambiar la política, un relevo interno, y eso creo que eso fue el empuje inicial para que el PRM pudiera lograr 3 años después lo que logró en el triunfo electoral en el año 2020. Entonces, el PLD está viendo eso y el electorado lo mandó ayer el mensaje. Yo creo que ellos están muy conscientes. Hay una generación muy buena de jóvenes amigos como José Dantes, Juan Ariel, que son amigos míos y son tipos capacitadísimos, con mucha experiencia, comprometidos con ese partido, y otros más. Pero Fernando Ramírez. Fernando dice que se va a Pedernales, que ya no va a estar. No quiere. Tú prometiste que me nombrarías y yo acepto gustosamente. Entonces yo creo, Abel, que nosotros no apostamos ni que todo lo contrario, que se debilite ningún partido. Entiendo que mientras más fuerte sea el sistema, más partidos fuertes haya, es mucho más conveniente para la pluralidad democrática. El PLD tiene el gran reto, tiene la oportunidad ahora mismo de renovarse en estos momentos para poder presentarse como opción de señala Felipe torneos electorales. Sí, yo creo que sí. En el proceso que llamamos de democracia, post-Trujillo, contemporáneo, ha ocurrido lo siguiente. Segundo gobierno de Joaquín Balaguer, independientemente de lo que creamos, de su origen democrático o no, 70-74, el más violento posiblemente de los periodos de los 12 años, con crisis económica y política, incluso no fue la oposición tras el Acuerdo de Santiago, el proceso del 74. El periodo 90-94, aunque tuvo un componente económico mejor que el anterior, termina en una crisis que todos recordarán, parió una reforma constitucional, más los temas de fraude, entre otras cosas. El segundo periodo del presidente Fernández, 2008-2012, de los 2 que tuvo consecutivos, ciertamente también significó en muchos aspectos señalamientos por corrupción administrativa, degeneró en un cierto momento de crisis política. Incluso tuvo el Partido de la Liberación Dominicana que emplearse a fondo en el 2012 para lograr que Danilo Medina lograra ganar en esa primera vuelta, que recordarán es una de las más cerradas que hemos tenido en mucho tiempo. A su vez, Danilo logró reelegirse con una amplia popularidad y, sin embargo, el periodo 2016-2020 estuvo marcado, entre muchas otras cosas, por procesos relacionados también al tema de corrupción administrativa, intento de modificar la Constitución, crisis interna y finalmente división de su partido. Dice esta regla histórica que los segundos periodos son un reto o por desgaste, o por cansancio, o por relajación. El reto está sumamente claro. ¿Qué diría Sigmund Freud, el joven político que sabemos ha estudiado bastante bien los temas de ciencias políticas, que debe verse en este espejo el PRM actual, que lo tiene todo y que por lo tanto no tendrá excusas para no hacer grandes reformas, al verse en este espejo que dice la historia de los segundos periodos en una reelección consecutiva? Bueno, como tú mencionas, primero el gran reto que tenemos es saber utilizar esas mayorías, saber utilizar ese poder que nos ha dado el electorado para beneficio del electorado. Y el presidente ya marcó la pauta. Este va a ser un periodo marcado por grandes transformaciones integrales e institucionales del país. No solamente en el aspecto constitucional, sino que nosotros entendemos en aspectos como económicos. Hay que hacer transformaciones, por ejemplo, yo debo mencionarlo, todo el mundo está consciente de eso, en el sector eléctrico. Tenemos que tomar decisiones responsables
en ese sector, y aunque sean decisiones que cuesten, que son gravosas, tenemos que hacerlo, y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros con esa mayoría que tenemos, así como la legitimación que le dio el pueblo dominicano al presidente Abinader. Si el presidente se aboca a eso, como estoy seguro que así lo hará, y también lo acompaña gran parte de la oposición y la sociedad, como también estamos seguros que lo hará, posiblemente a corto plazo los resultados no se puedan apreciar y hasta electoralmente nos pueda de una manera u otra impactar. Pero a mediano plazo estoy convencido de que la sociedad dominicana lo va a valorar y va a reconocer primero la valentía, la determinación y la visión de este presidente de asumir una serie de riesgos y de sacrificios que ningún otro presidente anterior estaba dispuesto a hacerlo. Y yo creo que él lo ha dicho, que él quiere que sea reconocido como un presidente transformador, y eso no es una simple palabra, ustedes lo verán. Estos próximos meses ustedes verán a un presidente enfocado, dispuesto a hacer grandes transformaciones a la sociedad dominicana, que a mediano y a largo plazo estoy sumamente convencido que nos dejarán rédito político. Y al finalizar su cuatrenio va a ser valorado como uno de los presidentes con más logros y más grandes de la historia de la República Dominicana. O sea, yo creo que sí. Y el elemento, José Luis, despejado, el elemento de la aspiración, la ambición de permanecer más allá en el poder, también es un elemento que tú quitándolo de la ecuación ayuda muchísimo para que no ocurra eso que tú acabas de mencionar en periodos anteriores. Vamos con tu permiso, Sigmund, a una pausa. Al regreso estaremos obviamente aprovechando tu presencia en tu condición de ser un importante líder del PRM, delegado político de esa organización y ahora director ejecutivo de las alianzas público-privadas, aunque ya Rosendo te está aspirando, ¿no?, para otro puesto en el tren ejecutivo. Ahí es donde yo creo que hay que nos hacer vamos a ir a la pausa. Venimos con más en este Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo. De colección. El país de la gente, la riqueza de colección. De la gente. Calma, señores. Orden. Se dice el día antes de las elecciones. Dice el coordinador. Se dice el día antes de las elecciones que es el día de reflexión, ¿verdad? Entonces, el día siguiente es de celebración, pero también de reflexión. No, vamos a cogerlo easy. Pero estuvo muy bueno el debate. Ese debate hay que luego hacerlo más organizadamente. Estoy de acuerdo. Pero señores, tenemos la presencia de Sigmund Freud, que está aquí gozando, disfrutando de lo bastante. Me dijo que incluso que le ponga un segmento. Bueno, Eddie Olivares tiene casi uno aquí. Ese veneno. Vamos ahora. No, pero tremendo. Sigmund, el tamaño amplio de la victoria dejó un pequeño asterisco. Entendí, ok. Un asterisco. Política carcelaria, penitenciaria. Un asterisco ahí. El Distrito Nacional. A este momento ya con prácticamente el 100% computado, 99.63%. Omar Fernández 56.20%, Guillermo Moreno 39.77%. Sin hacker alemán. Yo me atrevo a asegurar que hubo algún tipo de disidencia interna en cuanto a la línea de liderazgo que bajaría el presidente Luis Abinader. Porque si Luis asumió personalmente la candidatura de Guillermo Moreno como un propósito en el Distrito Nacional, ¿cómo es posible que ocurriera eso? Eso obliga a una evaluación interna. Bueno, primero, luego de una jornada electoral, tanto los triunfos como las derrotas hay que evaluarlas, todas, tenemos que evaluarlo todo. ¿Por qué ganamos con...? Pero donde se ganó no hay que evaluar tanto. Sí, hay que evaluar todo, Rosendo, porque es importante. Nosotros, a pesar de que ganamos en muchos lugares, también tenemos que evaluar si ganamos como debimos ganar, si no surgieron situaciones que también nos crearon problemas que no, al final del día tuvimos que tal vez esforzarnos más allá de lo que teníamos, o hay lugares en los cuales entendíamos que teníamos una victoria mucho más cómoda que no ocurrió, y la derrota también, claro, hay que evaluarla. Mira, lo primero que tenemos que partir, y eso yo quiero llamar a la militancia PRMista, a la dirigencia, yo no estoy de acuerdo de que esto es un triunfo con asterisco. Nosotros ganamos 29 senadurías, señores, o sea, de 32 ganamos 29, el mapa está teñido de azul. Vamos a tener una mayoría de diputados histórica, nosotros entendemos así que debemos andar, tal vez me equivoque, entre 135, algunos dicen 140 diputados, habrá que esperar el conteo final, pero tendríamos una mayoría absoluta. En el Distrito Nacional parece que vamos a ganar 12 de 18.
es un 66%, o sea, yo no diría que es un asterisco, o sea, nosotros no podemos ganarlo todo, tenemos que, o sea, también hay que saber ganar y perder. Ahora, ¿cuáles son los aprendizajes? En el caso yo rápidamente del Distrito Nacional, bueno, primero es que el partido se reservó esa candidatura, dilató mucho en tomar una decisión. Creo que ahí el primer error que cometió el partido fue no haber tomado la decisión de manera oportuna. Dejamos a un candidato correr solo por mucho tiempo, lo subestimamos. Lo subestimaron. Un candidato joven que pega con la juventud, que tiene un discurso también que es atractivo. Y nosotros, por el tiempo que duramos en tomar esa decisión, ya recuperarlo en tan poco tiempo iba a ser más complejo, y más cuando ya teníamos un candidato que podríamos decir que era exógeno, era un cuerpo extraño al partido. Teníamos que primero la estructura absorberlo, digerirlo, entenderlo, para luego salir a venderlo. Entonces el tiempo se nos vino encima, esa es la realidad. No es que, yo creo que Guillermo es una persona con muchísimas luces, un profesional con muchísima, un académico con muchísimas capacidades, pero el tiempo ya se nos vino encima. Yo creo que es el primer aprendizaje, que el partido debió tomar su decisión de manera mira, Carolina Mejía obtuvo tercera pregunta, Rosendo. Usted ha hecho tercera pregunta. Está bien, coja la mía. Vaya. No, yo no me incomodo. Siga la fiesta. Vamos, Susana, diga. Bueno, pues entonces, yo se la voy a preguntar a usted en el contexto de lo que se está planteando. Este proceso electoral, y tú como delegado político frente a la Junta Central Electoral, tiene sorpresas extrañas. Por ejemplo, el posicionamiento del PRM no es sorpresa. El posicionamiento Fuerza del Pueblo, que desplazó al PLD, no es sorpresa. El PLD en un tercer lugar lejano es una sorpresa, pero sobre todo Roque Espaillá, el cobrador, que saca 1.4% más incluso que el PRD. ¿Qué implica para el PRM como partido hegemónico a partir de ahora esta reconformación de fuerzas políticas en la República Dominicana? Bueno, yo creo que lo primero, se sincerizó bastante el escenario de quiénes son los partidos mayoritarios y minoritarios, porque nosotros teníamos un partido mayoritario, entre comillas, hace 4 años, que había dejado de ser mayoritario hace mucho tiempo, y quedó evidenciado con la votación que obtuvo el día de ayer. Es lamentable que un partido con tantos años de historia, con tantas luchas, con tantas glorias como el Partido Revolucionario Dominicano, haya llegado a un 0.47. O sea, inclusive de las 6 opciones alternativas, por decirlo, 4, Virginia, el Pastor también sacó más que el PRD. O sea que eso es digno de revisión, y yo creo que ahí hay mucha gente todavía buena en el PRD que tiene que analizar esos resultados para tomar decisiones. El hecho de que también un candidato como el cobrador, como tú dices, haya sacado ese porcentaje en un partido también nos llama, debe llamarnos, sí, claro, aquí hay de todo todavía, debe llamarnos a reflexión, porque, y también a una mayor responsabilidad de los partidos políticos para que esas opciones, que son opciones, podríamos decir, populistas, opciones que salen en un momento determinado, fruto de tratar de cosechar cuando hay un cansancio en los partidos políticos tradicionales, que históricamente se han demostrado que son opciones que en el tiempo nos salen mucho más costosas. Y ahí están todos los ejemplos en los países latinoamericanos, e inclusive países europeos que ya se están viviendo situaciones similares. Nos llama a reflexión a los partidos políticos tradicionales para que nos revisemos nosotros mismos y corrijamos las situaciones que hay que corregir para que eso se quede ahí, para que eso no siga creciendo de una manera en la cual ponga en riesgo una estabilidad política que la República Dominicana puede presentar ante el mundo, que es lo que yo mencionaba anteriormente, de que nosotros somos un país ejemplo en la región, y que no caigamos a lo que está viviendo países como Guatemala, Ecuador, Perú, lo mismo que está ocurriendo en Argentina. O sea, situaciones que nosotros después podemos lamentar. O sea que hay que tomarlo, hay que reflexionarlo, Khalil, y yo entiendo también a la vez que ayer también se reafirmó que el país cree
en sus partidos políticos, vamos a irlo en sus partidos políticos tradicionales, por decirlo de una manera, aunque no somos tradicionales mucho o el PRM no es tradicional, pero el PRM sacó un 48%, es la mitad de la población. Los dos más nuevos fueron los que más sacaron. Así mismo. Fuerza del Pueblo, bueno, la población votante, el que expresó su... exacto, el que votó. El otro no tiene opinión realmente política, porque no fue a expresarse en la urnas. Y como tú dices, el segundo fue el más novedoso, el más nuevo, por decirlo. O sea que también los partidos políticos como el PLD, el Partido Reformista, nuestros amigos, el PRD, tienen que reflexionar. Pero actúen, Fernando. No se queden en la reflexión solamente. Vamos con actuaremos también. Adelante. Sigmund, tú eres un experto en materia jurídica, un connotado profesional, y yo he sido un gran crítico del Congreso Nacional por la baja productividad, la baja calidad de los proyectos que se presentan allí y los que salen. Hay un gran reto de varias leyes que están pendientes para completar el esquema planteado por la Constitución del 2010, modificado en el 2015, pero además tenemos pendiente la reforma del Código Procesal Civil, el Código Civil Dominicano, el tema del tan discutido y debatido Código Penal. En fin, hay una serie de retos en términos legislativos, y ahora que tenemos como partido la mayoría, quisiera saber, en tu función también de director legal del PRM, si eso está en agenda y cuál sería la ruta a seguir en cuanto a esas reformas necesarias. Sí, Manuel, nosotros tenemos reformas importantes que nosotros en el ámbito jurídico, y también me incluyo a ti, que tú eres parte de todo ese equipo de trabajo, no nos perdonaremos si no podemos lograr en esta gestión aprobar muchas de esas leyes que son importantes para el país. Tú mencionaste varias, pero yo dejaste, por ejemplo, leyes como la jurisdicción contenciosa administrativa, que está sometida ahí. Y un proyecto tuyo de ese equipo. Tiene que, y el país lo necesita. Leyes tan importantes también, mencionamos fuera del aire, el Ministerio de Justicia. También una figura que tiene toda la necesidad de adentrarse en el ámbito jurídico, y más aún cuando el presidente va a perseguir por esa independencia del Ministerio Público de manera en el aspecto constitucional. También leyes como la Ley de Empresa Pública, de igual manera, que hace una gran falta en la República Dominicana. La propia ley de compra y contrataciones está ahí todavía en el Congreso y no se termina de aprobar, que creo que también hay que revisarla. Se está hablando también de una modificación a la ley de sociedades comerciales que para reformar algunos aspectos. ¿Qué pasó con la de hidrocarburos? No, eso no es la parte jurídica. Esa no te digo que no, pero estoy dirigiéndome a Manuel con la parte de la ley de aspectos jurídicos. Perdón. Esa podemos discutirla más adelante. No, cuando le toque. Entonces, sin lugar a dudas, el PRM tiene el deber ya de comenzar a evacuar esas leyes importantes que están en el Congreso. La que tú mencionaste, sin lugar a dudas, revisten mucho mayor relevancia para el ámbito jurídico. El Código Penal debe aprobarse, buscar la solución al tema de las 3 causales y ver cómo ya podemos pasar esa legislación. De igual manera también la que he mencionado y otras que están ahí en el tintero, que tú sabes que fueron parte de toda una visión que se presentó cuando nosotros llegamos en el 2020, que nosotros como equipo jurídico la discutimos de manera permanente, y que entendemos que tenemos que ahora, con esta mayoría y con estas transformaciones institucionales que el presidente ha anunciado, sin el soporte de todas estas normativas, vamos a quedar cojos. O sea, todo esto no solamente tiene que verse como una transformación del aspecto constitucional, de reelección y no reelección, no, sino que muchas de estas leyes tienen mucha mayor relevancia que eso que estamos hablando. Así es. Simón. A mí me gustan mucho los números y las estadísticas. En el año 2020, nosotros teníamos un padrón electoral de 7.529.932 electores. Uh-huh. El Partido Revolucionario Moderno tuvo 2.154.000 y con eso ganó las elecciones con un 52%. En el año 2024 tenemos un padrón electoral de 8.145.548. El PRM gana las elecciones con 2.478.000 votos, con una diferencia de 200.000 y pico de votos, en referencia a lo que fueron las elecciones del año 2020, y con un aumento de votos más o menos de 200.000, aunque haya un padrón electoral mucho más grande que el que teníamos en el año 2020.
Pero hay algo sintomático y es que en las elecciones municipales el PRM obtuvo 2.150.000 votos. Si sumamos el 1.650.000 que sacó como partido, más los aliados, incluyendo al Partido Reformista, me dio esa cantidad de votos. Y cuando tú observas la diferencia entre lo que sacó en febrero y lo que obtuvo ahora en mayo, apenas la diferencia de 2.038.000 votos. Y obviamente con el nivel de abstención que afecta mucho. Y lo que me gustaría ver, porque lo que hemos visto es los partidos más que crecer en términos de votación, aunque ganan con un alto nivel de porcentaje, hay una especie como de falencia en cuanto a lo que es el nivel de participación electoral. Y tomo como ejemplo el PRM porque tú estás acá, pero eso está ocurriendo en todos los partidos políticos. Me gustaría conocer una reflexión tuya alrededor de ese tema, sobre esa particular. Y en el caso específico de que están hablando de Guillermo Moreno, la diferencia de voto entre Guillermo Moreno y la alcaldesa fueron apenas de 20.000 votos. Carolina sacó menos votos en el año 2024 que lo que sacó en el año 2020, 600 votos menos. Sin embargo, fueron 201.000 votos con relación a Guillermo Moreno, que saca 180.000. Para los que están diciendo que hubo una traición por ahí, para que vean el nivel de diferencia, que apenas fueron de 20.000 votos. Yo lo estoy diciendo, yo estoy seguro. Bueno, no, pero está bien, yo estoy hablando con estadística. Voto preferencial, señor. Me gustaría conocer la reflexión de Simón. Bueno, primero con el tema del crecimiento del padrón, Felipe, es importante recordarle a los que nos escuchan. El mayor crecimiento que hubo desde el 2020 al 2004 en el padrón electoral se debió al empadronamiento en el exterior, en gran medida. Pasamos de un padrón de cerca de, creo que no me equivoco, 230.000. 500.000 y algo a 800.000. A 830 y pico mil. Casi 300.000 nuevos empadronados en el exterior. Del cual, yo mencionaba fuera del aire, la participación, por ejemplo, en Europa fue de un 24%. La participación en la circunscripción número 1 y 2, Estados Unidos y países como Sudamérica y el Caribe, oscila entre el 30 y 32%. Estamos hablando que los mayores niveles de abstención se reflejaron en el exterior, lo que definitivamente impacta a los niveles de abstención general. Si nosotros excluimos la abstención general del exterior con los votos sacados en el exterior, los niveles de participación suben de un 52 general que está a casi un 60, un 59. Quiero hacer ese análisis primero, Felipe, para que entendamos que gran parte de esa abstención se reflejó mucho hay un desequilibrio porque se reflejó mucho en el exterior. Sin lugar a dudas, la población electoral ha ido reduciéndose en los niveles de participación. Creo que también el voto joven, y eso hay que cruzarlo, todavía no es muy reciente, hay que ver. Sí, también hay mucho, mira, déjame decirte que hubo muchos casos que se nos reportaron de personas que aparecieron en el padrón del exterior cuando votan aquí en República Dominicana, pero muchos casos de todos los partidos. En el caso de nosotros, Elizabeth Mateo, nuestra directora de comunicaciones, no pudo votar porque apareció registrada en Nueva York y me dice, pero me dice, yo tengo 5 años que no voy a Nueva York, no sé cómo el padrón de Nueva York. Entonces, situaciones como esa que también impactan. Entonces, claro, ha habido una reducción en la participación y eso se debe, sin lugar a duda, a varios factores. Primero hay una apatía cada día mayor a los partidos políticos. Tal vez el voto joven no encuentra o está en otra situación, en otra cosa, o encuentra interés en otros aspectos. De igual manera también hay un cansancio en el electorado. Yo creo que también mucho influyó ayer de que mucha gente entendió que eso estaba definido. He escuchado a muchas personas diciendo, pero que el presidente ya va a ganar, ¿para qué yo voy a votar? Pero muchas personas que ayer no fueron a votar con ese discurso de que el presidente está ganado, que no iban a votar. También de otros partidos, también gente que no fue a votar por el PLD porque entendía, no estaban contentos, o decían, se sentían desinteresados de participar porque había situaciones internas. O sea que hubo de todo para que ayer no hubiese un crecimiento tan exponencial en el voto dominicano. Pero yo creo que lo que tenemos que tomar como reflexión es, el PRM obtuvo 300.000, más o menos 300.000 votos más que en el año 2020, lo cual es un crecimiento, sin lugar a dudas, es un crecimiento. Y a la vez también tenemos que reflexionar de que en base a las municipales todos sabemos que hay menores niveles de interés por parte de la participación. Por eso el caso que tú mencionas de Carolina y Guillermo era distinto. Ayer todo el que iba a votar
iba por lo presidencial posiblemente, y elegía a su senador. Muchos no necesariamente iban movidos por la senaduría, sino que iban por lo presidencial. Ahora, mover a un dominicano por un alcalde no es igual. Entonces también hay que tomar eso en cuenta para hacer los análisis correspondientes. Sin responder la pregunta de los aliados, muchos partidos aliados, muchos partidos que se sumaron incluso a última hora. ¿Cómo se le va a dar participación? Porque hay gente que está contando con que va a tener una participación en el gobierno importante. ¿Cómo se va a repartir? Seguro. Bueno, mira, lo primero ahora hay que ver. Lo primero que a muchos de esos partidos inclusive se le dio espacios, ya tienen espacios en el gobierno, desde el gobierno actualmente. En el Parlacén se le dio muchos espacios también. Casi todo el Parlacén fueron los partidos aliados. Si no me equivoco, el PRM no tiene ni un solo candidato al Parlacén que haya llevado de los primeros 12 o 13 posiciones. O sea que ahí se cumplió con muchos partidos aliados. De igual manera también partidos aliados que van a salir diputados. Por ejemplo, el caso de Primero la Gente. Tenemos su partido, el presidente de su partido es senador y parece que su hijo será diputado nacional también. Sí. O sea que Justicia Social, bueno, también tiene ya muchos candidatos al que sacó muchos votos. Sacó muchos votos. Que el presidente de Justicia sacó Social muchos votos. canciller de la República y ha comprometido más embajadas que lo que tú te imaginas. Yo tengo un amigo en Baní que ya lo nombraron embajador en Cuba. No, pero que Felipe, todos aspiramos a ser canciller, es una posición bonita. O sea que eso es parte de la. Adiós, Julio César. Ya lo dijo. O sea que no lo tomamos como referencia. No lo tomemos como referencia. Ustedes sacaron a Guillermo Moreno de su zona de confort. Guillermo Moreno, su historia política, su historia política dice que cada 4 años él salía de su periodo de hibernación y aparecía. Ya ten piedad con él. Entonces lo sacaron de esa zona. Mira lo que pasó. Va para el Ministerio Público Independiente. ¿Qué ustedes van a hacer con Guillermo Moreno ahora? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? El Ministerio Público Independiente va. No, pero que el doctor Guillermo Moreno ostentó una candidatura importante en la boleta del Partido Revolucionario Moderno. No, eso yo lo sé. No salió favorecido por el voto. También lo sé. Bueno, y simplemente se gana y se pierde en los procesos. Y eso también no significa de que al que pierda hay que darle una la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes con él? No, es que va a hacer él. Ya no, es que el presidente... ya lo sacaron. Guillermo Moreno tiene su partido. No sé si colaborará con el gobierno, no sé, es una decisión del presidente de la República. Salieron de él. No, nadie ha dicho eso. Es un aliado, apoyó al presidente de la República. Sí, no lo sé, pero ¿qué van a hacer con él? No, eso habría que preguntar al presidente de la República. Sigmund dijo el presidente de la República. Y al mismo. Vuelve para su zona de confort. Invítalo. Bien. Y al mismo. Si lo mejor está por venir, ¿qué espera Pedernales? Estoy visualizándome ahora en una playa, en un hotel nuevo. ¿Qué le espera a Pedernales a ti como encargado de impulsar ese polo turístico? Miren, señores, Pedernales es una realidad ya. Yo se lo he venido mencionando y había personas que no creían en eso. Cuando vino el primer barco, había quienes estaban diciendo, y el segundo vendrá. Ya llegó el segundo. No, y vienen buenas noticias ahora en temporada alta. Recuerda, hay que aclarar algo. Cada año. Ahora mismo estamos en temporada baja. Barco por año. Estamos en temporada baja. Está bien. Estamos en temporada baja de cruceros. Uno más que en los anteriores 40. Exactamente. Un barco por año está bien. Por mes. En los últimos 40 no había llegado ninguno. Solamente lo de Rosita. Ya hasta eso dejaron de venir. Sí. Entonces, mira, pero está bien, un barco estamos en temporada baja, pero ahora en temporada alta a partir de septiembre ya viene un calendario más frecuente de barcos. O sea que estaremos, se está esperando de septiembre a diciembre alrededor de 50,000 cruceristas, que es una buena cifra. Es una buena cifra para Pedernales. Pedernales es una realidad. Pedernales el año que viene, en el primer semestre, va a estar inaugurando 2 hoteles, cerca de 1,100 habitaciones. Iniciamos el aeropuerto ya internacional, el cual deberá estar concluido para finales del año 2025. La carretera va lenta, sí. La carretera va tomando su ritmo ya. Hay un tema de expropiaciones que se estaba complicado. Sabe que hay un área protegida ahí que también hay que tener cierta sensibilidad, pero ya está retomando. El dinamismo que se siente en Pedernales, señores, es increíble. Ustedes van a Pedernales y es otra provincia, es otro municipio totalmente diferente a lo que bueno, el electorado así lo reconoció. Y mira cómo cambió su senador que tenía ya tantos años. No, pero yo creo que él sabía que ahí no había oportunidades. Pero en conclusión, a ver, Pedernales tiene
un presente y un futuro promisorio. Este presidente se ha comprometido y lo ha demostrado, y no necesariamente porque sea de réditos electorales, sino por una visión política y una visión de crecimiento social y económico que esa región requiere, y Pedernales es el motor de eso. Sigmund, yo voy a finalizar tomándolo un poquito prestada, le voy a hacer una variación a la pregunta ya sellada en ONAPI como marca de mi querido compañero Fernando Ramírez, y te la voy a cambiar, en vez de cómo tú te sientes, cómo se debe sentir de cara a su conciencia el buen servidor público. Y te hago la pregunta, porque antes de que te juzgue el Ministerio Público, antes de que a un ex servidor público lo sometan o le hagan a la Cámara de Cuentas, una auditoría, hay un aspecto que antecede todo eso, y es la propia valoración de pasar por el Estado, hacer las cosas correctamente y tener esa certeza para la que ya no importa lo demás. Yo recuerdo varios servidores públicos del pasado que decían, no, yo no tengo problema, que investiguen lo que quieran, porque mi primer fiscal soy yo mismo. Y en ese sentido, quería saber cómo te sientes tras esta experiencia de 4 años en nada más y nada menos que una posición que empezó con polémica, como era la administración, precisamente el tema de alianza público-privada. Así es. Tú sabes que la mayor recompensa, José Luis, a tu gestión puede ser lo que yo viví esta mañana antes de venir para acá. Yo estaba en un lugar, en una reunión, desayunando con unos compañeros del partido, y cuando yo me levantaba para irme, se me acercó un joven y me decía, déjeme presentarse. Yo me llamo, no recuerdo, Alberto, el nombre de él, no recuerdo el apellido. Y yo tenía el interés de conocerlo y felicitarlo por el trabajo que usted está haciendo en Pedernales. La verdad que estuve por allá hace 2 semanas y pude recorrer, así me estaba diciendo, lo que ustedes están logrando. Y yo que conozco esa provincia muy bien, me decía, a ustedes han transformado, y ya la actitud de la gente, la esperanza, como tú le ves en la cara. Te felicito, de verdad que me siento orgulloso como joven de que personas como tú estén en el gobierno. Para mí eso, no solamente que me hizo el día, sino en el sentido de que me reconoció algo que yo realmente he sacrificado mucho tiempo en estos 3 años y medio, pero yo creo que esa es la mayor recompensa, que tú puedas salir de tu gestión con el orgullo, sentirte de que cuando tú sales a la calle nadie te pueda señalar, en el sentido de que tú no dejas tu legado, de que tú fuiste a beneficiarte, a favorecerte, sino que podrá haber críticas, porque a todo funcionario nadie pasa un examen 100%. Y toda obra humana tiene sus efectos. Ahora, lo que sí yo puedo sentirme bien es que salimos 4 años y nosotros vamos a dejar un legado de transformación de una región. Y yo he sido parte de eso y me siento orgulloso que el presidente haya dado esa oportunidad. Tenemos casi que marcharnos. Que están llamando a Rosendo. ¿Llamando a Rosendo? Sí. Hágalo rápido. Internacional. ¿De aquí o de allá? Del PRM. Ah. De la oficina de inscripción de aspirante. ¿Cómo? Van 25 ya. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno.